hablar de este y otros temas, si me permites, Toño. Grábeme, don David. Saludo con mucho gusto al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Mi querido Ricardo, sobre esta y otras cosas hay que hablar con los datos duros en la mano. Exactamente, mi querido Vicente, y fíjate nada más qué curiosa la información, qué curioso el periodismo, porque precisamente hoy toca hablar justo de Yucatán, hoy toca hablar con los datos duros, con un reportaje que le vamos a presentar precisamente sobre lo que está sucediendo allá en tierras yucatecas. Pero fíjate que ahorita que te estaba yo escuchando a ti, a Toño, reflexionar sobre este personaje, dije, qué barbaridad que este sujeto esté enquistado como un político, pues que parece de que ha aprendido las viejas mañas de esos panistas y que ahora ya está de chapulín. Es un asunto muy triste y la gente lo sabe muy bien, sabe que un personaje como este va a ir golpeando desde el interior la cuarta transformación. Fíjate, yo estaba muy contento porque pues hoy es 3 de enero de 2024 y hay que recordar el centenario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto, Felipe Santiago Carrillo Puerto, quien nació en un 8 de noviembre de 1874 y que murió un día como hoy, precisamente 3 de enero pero de 1924, y que precisamente el presidente López Obrador ha hablado bastante sobre él. Es el año de Felipe Carrillo Puerto, y es que hay que recordarlo porque fue un destacado político, un importante periodista y desde luego, y hay que subrayarlo, un caudillo revolucionario socialista. Fue gobernador de Yucatán precisamente, y hay que recordarlo porque luchó a brazo partido por las obras de tipo social, por las obras educativas que llevó a cabo durante su gobierno, y hay que recordar también ese inquebrantable compromiso con el bienestar de los desposeídos, como les llaman eufemísticamente, sobre todo con el compromiso que demostró con los mayas, y hay que conmemorar ese decidido y frontal enfrentamiento que tuvo en su época con los hacendados de un estado que se negaba a aceptar una etapa revolucionaria. En fin, dos personajes completamente opuestos, el gran Felipe Carrillo Puerto y ese señor desfachatado Rommel Pacheco, que está tratando de enquistarse ahí. Yo lo escucho y me da un cierto, híjole, no sé, no diría yo un repudio, pero sí tengo muchísimas reservas. No creo para nada en la sinceridad de un personaje que se deja abrazar, que se deja apapachar por el PAN, por Margarita Zavala y por la señora esta prima, ahora no recuerdo cómo se, Margarita es Gómez del Campo, no me acuerdo ahora cómo se llama. Mariana Gómez del Campo, sobrina de Margarita y de Felipe. Así es, entonces no me da confianza absolutamente para nada. Entonces, dos personajes que están en las antípodas de un movimiento de transformación. Y bueno, oye Richard, sí. Y estarás de acuerdo que, pues sí, que Morena ha sido un movimiento que aglutina a personajes que de alguna manera han militado en otros partidos, en otras corrientes, pero tienen que demostrar de alguna manera que están comprometidos con el proceso de transformación. Yo por eso pregunto con mucho respeto, ¿qué ha hecho o qué ha dicho Rommel Pacheco para merecerse un respaldo del movimiento? Pues a eso me refiero. O sea, no es que la doctora Claudia Sheinbaum o que Mario Delgado no puedan apostarle a un pragmatismo o a abrir las puertas a estos personajes, porque como dicen en cuestiones religiosas, de arrepentidos está lleno el reino, algo por el estilo. Sí, puede haber arrepentidos, pero ¿qué le aporta? Como en su momento he dicho de Sergio Mayer, ¿qué le aportan al movimiento? Esa es la pregunta, y creo que no la tiene que responder ni Mario Delgado ni Claudia Sheinbaum, sino el propio Rommel Pacheco. Por eso el reto a que nos conceda una entrevista, ¿no?
Sí, ojalá la dé, porque un personaje que aspira a gobernar y sobre todo una ciudad tan importante como Mérida, que no es solamente un municipio, no es una de las ciudades más importantes del sureste mexicano, tiene que platicar con la gente, tiene que oír y reconocer el clamor del pueblo de México, y el pueblo de México está poniendo en duda la sinceridad de su candidatura. Tendría que hacer un largo recorrido, no para que se nos olvide lo que hizo, porque eso ya va a quedar asentado en la historia. Que haya decidido votar en contra de la reforma eléctrica es algo que va a quedar asentado ahí en su currículum de por vida, pero que si dice que ya está arrepentido, que demuestre y que muestre que no solamente tiene cartas credenciales que lo acreditan como un candidato de Morena, no, eso es anecdótico, sino que demuestre el compromiso real que tiene con el pueblo de Mérida, en este caso, con el pueblo de Yucatán, con el pueblo de México, para que se le elija representante. Pero yo definitivamente sí alerto justamente contra estos personajes, Sergio Mayer, este sujeto, que en su momento lo dijimos y muchísimas veces, como lo mencionaste ahorita con Toño, de Germán Martínez Cázares, de Lili Telles y de otros tantos que han utilizado como trampolín, y después se dan cuenta de que no hay el dinero que ellos imaginaban porque están pensando que es un botín. Entonces se van y se van despotricando de manera muy fea. Entonces el pueblo ya no quiere ese tipo de engañifas y va a estar muy alerta, y precisamente por eso en las críticas fuertes que dice este personaje que está recibiendo, pero son críticas que tiene que enfrentar. Ojalá y se anime a dar esa entrevista, una entrevista que no sería desde luego a modo, y en un foro donde no se le va a apapachar, donde se le va a cuestionar claramente cuáles son las motivaciones reales que lo animan a pues, tratar de enquistarse ahora en el movimiento de la transformación. Pues vengan los datos duros, mi querido Ricardo Sevilla. Vamos con todo a dejar la víbora chillando. Vámonos con todo, mi querido Vicente. Y esta mañana el presidente López Obrador, usted lo vio, ofreció su conferencia mañanera precisamente desde el estado de Yucatán, una entidad gobernada por un panista, por el panista Mauricio Vila, que intentó vestirse de mirra, oro, incienso, y nada le funcionó, porque ahí en ese estado el Poder Judicial del estado de Yucatán, precisamente con la anuencia de Mauricio Vila, sigue acumulando señalamientos por corrupción, solo que no lo dicen en Latinus, no lo dicen en Televisa, no lo dicen en Azteca, y fuentes que trabajan al interior del Poder Judicial de Yucatán, al saber precisamente que el presidente López Obrador visitaría ese estado, nos buscaron y nos aseguran que desde el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán podría estarse preparando un millonario desvío de recursos a través de la adjudicación de obras públicas. Le cuento, estos recursos, nos aseguran, serían triangulados a través de un personaje llamado Sergio Chan Lugo, director general del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, mejor conocido allá por sus siglas ICAI. Y de acuerdo con estos testimonios, Vicente, los recursos por órdenes de Mauricio Vila podrían inyectársele a las campañas del PAN, en especial a la campaña hacia la gubernatura y a las alcaldías de Mérida, donde va Rommel Pacheco, Progreso, Humán, Tizmicín y Valladolid, además de Canacín, que son, hay que decirlo, prioridad para el panismo, debido al importante número de habitantes, al poder económico y, por supuesto, a la cifra de votos que representan. De hecho, hay que decirlo en conjunto, estos 6 municipios concentran el 80% del electorado en Yucatán. Sergio Chan Lugo, por lo demás, y hay que subrayarlo, ha firmado millonarios contratos por construir calles que hasta la fecha no existen o simple y sencillamente no aparecen en los mapas. Prueba de ello son los contratos por 5,914,767 pesos entregados a una empresa, Grupo Peninsular SADCB,
y otros 5,650,429 pesos entregados a la empresa Administrador General Yucatán SADCB. Ambas empresas consentidas de la administración de Mauricio Vila. Ahora, por si fuera poco, nuestras fuentes aseguran que este 2024, un año electoral, usted lo sabe, el Poder Judicial de Yucatán sería otro de los lugares desde donde se estarían preparando este desvío millonario a favor del PAN en ese estado. Es importante destacar que actualmente el Poder Judicial de Yucatán está dominado por magistrados allegados e incondicionales al gobernador Mauricio Vila Dosal. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia está presidido por María Carolina Silvestre Cano, quien de hecho llegó apenas en 2022 llegó a ese tribunal a propuesta de Vila, y ahí la flamante magistrada, que solo tiene una licenciatura y algunos cursos en materia judicial, tal como aparece en su currículum, ha tenido ahí una carrera meteórica, tanto que apenas hace 2 días, el 1 de enero de este año, María Carolina Silvestre entró en funciones como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, un cargo que va a desempeñar durante 4 años, que comenzó hace 2 días, como le digo, del 1 de enero de este año, se prolongará hasta diciembre del 2026. Ahora mal, este año el Tribunal de Justicia tendrá a su disposición poco más de 1,300 millones de pesos de presupuesto, debido a que el año pasado, de manera sospechosa, el Poder Judicial de ese estado decidió no ejercer 300 millones de pesos, un gasto que ya estaba comprometido para la construcción y remodelación de 7 juzgados, con el fin de aliviar la carga de trabajo de los actuales funcionarios del Poder Judicial. Desafortunadamente, desde hace ya varios años, los propios trabajadores del Poder Judicial estatal han estado exigiendo la construcción y remodelación de juzgados en Yucatán, debido a que actualmente nos dicen, hay oficinas que reciben hasta 700 carpetas de investigación mensualmente, y eso, nos aseguran los propios trabajadores del tribunal, significa una carga laboral excesiva y lamentablemente una enorme demora en los asuntos judiciales. Es importante destacar, Vicente, que el año pasado, en 2023, el presupuesto del Poder Judicial en Yucatán fue de 804,390,931 pesos. Y en ese momento, los juzgadores, ya ve usted cómo son, prometieron que 300 millones de pesos serían destinados para la construcción y rehabilitación de esos 7 juzgados que le platico. Sin embargo, el Poder Judicial, como suele ocurrir, solo lanzó una promesa vacía y no ejercieron los recursos, a pesar de que la construcción y rehabilitación era una de las principales exigencias, no de la política, no del gobierno estatal, sino de los sindicatos de trabajadores al servicio del Poder Judicial. Ahora mal, porque hay más y más. Los recursos no ejercidos, no crea usted que los regresaron, porque no son así. No, se quedaron en las cuentas bancarias del organismo impartidor de justicia y ahí están disponibles. Sí, tienen 300 millones de pesos más de presupuesto para este 2024, pero a eso hay que sumar que para este año el Poder Judicial, a cargo, le digo, de María Carolina Silvestre, solicitó al gobierno del estado la jugosa cantidad de 1,026,386,597 pesos, y el Ejecutivo Estatal, que es muy bueno y desde luego muy panista, se los concedió. Hay que recordar que la máxima autoridad del Poder Judicial allá en Yucatán, esta mujer, María Carolina Silvestre Canto Valdés, fue colocada en el Tribunal Superior de Yucatán por iniciativa de Mauricio Vila. Él la propuso y el Congreso la avaló. Pero no solo ella, todos los magistrados que actualmente están ahí
fueron propuestos por Mauricio Vila, por lo cual no tendrían ningún problema para la aprobación y designación de recursos a obra de empresas allegadas al gobierno que figuran en la lista de amigos de Chan Lugo. Nuestras fuentes nos aseguran que este personaje, quien es señalado como operador de Mauricio Vila, estaría recibiendo o cobrando una comisión o moche de entre 15 y 20% a las empresas que favorece con contratos desde luego jugosos, contratos millonarios, entre las cuales se encuentran estas que les mencioné. De hecho, en la gestión de Mauricio Vila se le han entregado a MSR Proyectos y Desarrollo SADCB 15 contratos por adjudicación directa por mantenimiento disque de carreteras en Mérida por un monto de 43 millones de pesos. Por su parte, la magistrada presidenta María Carolina Silvestre es muy proclive a derrochar recursos públicos. Prueba de ello son los más de 5.300.000 pesos que apenas hace unos días, el mes pasado, el 13 de diciembre, la titular del Poder Judicial de Yucatán decidió dilapidar en la adquisición de accesorios de cómputo para las áreas jurisdiccionales y administrativas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque usted sabe que, igual que Norma Piña, esta persona es no solamente la presidenta del Tribunal Estatal, sino además también del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán. Entonces, es un asunto de la mayor importancia, del mayor relieve, porque este dinero estaría engrosando las cantidades que podrían ir a estos municipios. Entonces, no se va a hablar de estos temas en otros medios de comunicación. ¿Por qué? Por dos cosas. Primera, porque les preocupa muchísimo el chayote. Y entonces, como no pagan chayote en el México profundo, entonces la gente se queda olvidada, se queda varada, pero allá en Yucatán también están ocurriendo cosas terribles en la administración estatal de este personaje que se presentó en la mañanera y que dijo: yo soy Juan Camaney, yo soy el non plus ultra de los gobernantes, y no es así. No es de ninguna manera como él se presenta. Es un panista que acaba incluso de presentarse con Xóchitl Gálvez, que anduvo por allá. Entonces, pues es un panista, desde luego, y aquí lo está usted viendo con Marco Cortés, lo está viendo con Xóchitl Gálvez, en fin, con los candidatos, con la candidata de estos municipios. Entonces, se están cociendo muchas cosas. De hecho, me he propuesto hacer para usted una serie de los gobernadores del PAN, del gobernador de Querétaro, del gobernador de Guanajuato y de los diferentes gobiernos que están encabezando estos personajes, para que vea usted las corruptelas que están teniendo en ese México profundo, del cual los medios de comunicación súper chayoteros no quieren hablar porque no les importa lo que está sucediendo en el corazón de México, mi querido Vicente, y esos son los datos duros. Pues qué fuerte, y ojalá que ya no solamente Rommel Pacheco, sino los que puedan sentirse aludidos por lo que estás mencionando, den la cara y aclaren lo que se tenga que aclarar, mi querido Ricardo Sevilla. Estoy seguro que el hilo que publiques en redes sociales les generará escozor, y estaremos al pendiente de las reacciones, si te parece, y cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura a que te apoyen en redes sociales, a que te apoyen en tus esfuerzos independientes, maestro. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Sígame, por favor, en mis redes sociales. Sígame en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Sígame, por favor, en Paralelo 24, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche. Y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. No se pierdan en un rato más el hilo que vamos a subir, arrobados y todo, porque no contestan en el Poder Judicial de ninguna manera. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y estamos al pendiente de la información. Claro que sí, maestro, te mando un abrazo, que pases excelente día, Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Julio Alarcón dice: Vicente, entonces, ¿por quién deben votar los yucatecos? ¿Por el PAN?
nunca lo van a escuchar de mí. Simplemente estoy provocando un debate recio sobre estas candidaturas para que no volvamos a tener errores, lo ha admitido el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, como los de Lili Téllez, como los de Germán Martínez, como los de Carlos Ursúa, ahora con Rommel Pacheco. Nada más para aclarar, ¿no?